redes sociales. Soy el hermano Olvin Quiroa, un saludo y un gusto de estar aquí con ustedes. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, ya que San Pablo es uno de nuestros santos intercesores de nuestra comunidad misionera. Pues hoy vamos a hacer una entrevista a nuestro queridísimo padre Jorge, que es el superior general de la fraternidad misionera, el cual nos va a responder unas cuantas preguntas respecto a San Pedro y San Pablo, precisamente en San Pablo. Así es que es un honor estar aquí con usted, padre Jorge, y pues no sé si quiera dar un saludo a las personas que nos escuchan y que nos están viendo a través de este video. Claro que sí, muchas gracias, hermano Olvin, y un saludo pues a todos quienes siguen esta transmisión. Muchas bendiciones para ustedes y cada uno de sus seres queridos. Muy bien, muchas gracias. Así es que comenzamos directamente con la entrevista. Bien, queremos saber, querido padre Jorge, ¿por qué San Pablo es nuestro santo intercesor? El padre Amatuli, cuando redactaba las constituciones de la fraternidad misionera, las constituciones de la sociedad misionera, pues pensó en algunos santos muy significativos en la vida de la iglesia, y entre ellos el padre Amatuli pues tiene una especial predilección por San Pablo y por San Francisco de Asís. Entonces el padre Amatuli pues pensó en San Pablo como un especial modelo de vida y un especial intercesor para nuestra familia misionera. Muchas gracias. Bien, así es que ya saben, ya tenemos respuesta a una de las preguntas que nos hemos hecho, y luego pues tenemos otra pregunta para nuestro querido padre Jorge, ya que necesitamos saber mucho de por qué San Pablo es nuestro santo intercesor. Luego, padre Jorge, ¿cuáles son algunas características que llevan a San Pablo a ser un gran misionero? Bien, San Pablo tiene un perfil muy interesante como misionero. San Pablo pues es una personalidad muy especial. Se fue moldeando al calor de la palabra de Dios, en el amor a la palabra de Dios, como fariseo, como discípulo de Gamaliel. Él se fue formando mucho en todo ello. San Pablo perteneció a una escuela rabínica, la escuela rabínica de Hillel, que tienen mucha apertura, que tienen esta capacidad de abrirse al mundo contemporáneo. Ciertamente San Pablo vivió una etapa de rigidez, sobre todo con relación al surgimiento de la iglesia, al surgimiento del cristianismo, pero él fue moldeado de una manera muy especial. Se supo dejar moldear por la palabra de Dios, por la influencia de Gamaliel. Nosotros vemos en la Biblia la apertura que tiene Gamaliel hacia otras realidades, hacia otro tipo de experiencias. San Pablo también pues tiene algo muy especial, ¿no? Porque es un hombre de dos mundos. Él es judío por nacimiento, perteneciente a la tribu de Benjamín, pero también es un ciudadano romano. Conoce perfectamente la cultura griega, la cultura grecolatina del imperio, pero está sólidamente arraigado en su tradición religiosa judía, en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Tiene un conocimiento también de la cultura de su tiempo, de los poetas, de los filósofos. Es decir, es alguien con una personalidad muy rica, y al mismo tiempo tiene esta capacidad de moldear su propio temperamento, de moldear el propio temperamento. Por eso San Pablo va a todos los lugares, ¿no? San Pablo lo vemos interactuar con las más diversas personas. En Filipo, por ejemplo, ve dónde puede haber un lugar de oración, donde las personas se reúnen para orar, para encontrarse, y San Pablo va a este lugar, ¿no? Él, aún en medio de la cárcel en Filipos, pues él alaba, glorifica al Señor, ¿no? Tiene una personalidad que no se deja amilanar, que no se deja
desinflar por los problemas y dificultades. Por eso tiene un perfil muy interesante para ser misionero. Yo creo que también San Pablo pues tenía esta capacidad de dejarse apoyar por los demás, ¿no? Por Gamaliel en un primer momento, por Ananías, por Bernabé, un amigo muy especial de él. Entonces tiene una personalidad muy interesante San Pablo para ser un gran misionero. Tiene esta capacidad de hablar en hebreo, de hablar en griego, de expresarse no solamente de una manera como lineal, sino una personalidad que le permite convencer, que le permite no dejarse vencer por las pruebas y dificultades, y todo esto va tejiendo a este gran misionero que es San Pablo. Muy interesante, padre. Luego, ahora bien, ¿por qué, cómo y por qué San Pablo debe de ser un modelo para los apóstoles de la palabra, ya que es un santo intercesor? ¿Cómo debe de ser un modelo y por qué? Para nosotros, apóstoles de la palabra, San Pablo es un modelo, por lo que yo he podido percibir del padre Amatuli, los rasgos de la personalidad de San Pablo que más le llamaban la atención al padre es, por ejemplo, el papel central que San Pablo le da a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo es alguien enamorado de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo está profundamente enamorado del Evangelio, enamorado de nuestro Señor Jesucristo. Él considera que lo anterior que ha vivido es como una pérdida, ¿no? Y considera el conocer a Cristo como una ganancia, como lo más esencial para él. Creo que como misioneros apóstoles de la palabra debemos darle la primacía a nuestro Señor Jesucristo. Otro rasgo es la eclesiología de San Pablo. A nuestro padre fundador le impactaba tanto los capítulos 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, donde se esboza la teología de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Una iglesia con tantos ministerios, con tantos carismas, con tantos servicios y ministerios, pero unidos en un solo cuerpo, ¿no? El Espíritu Santo que actúa en cada persona, distribuyendo dones, distribuyendo carismas, encomendando ministerios, pero formando siempre un solo cuerpo. El padre Amatuli pues tenía esta perspectiva, ¿no? de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, donde tenemos que preocuparnos, interesarnos unos por otros. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Nos necesitamos mutuamente. También en estos textos de San Pablo se notan los ministerios esenciales. Si bien es cierto que el Espíritu Santo distribuye tantos dones, la multiforme gracia del Espíritu Santo se distribuye de tantas maneras, el Padre siempre subrayó que había tres ministerios esenciales: el ser profeta, el ser maestro y el ser profeta, ¿no? Ser apóstol, maestro y profeta. Era algo que el padre Amatuli subrayaba. Es cierto que hay dones y carismas más espectaculares, como el don de sanación, como el don de lenguas, pero él optaba por aquellos carismas y dones que edifican a la iglesia, que hacen avanzar a la iglesia. Otro rasgo de la personalidad de San Pablo, el padre Amatuli lo tenía presente en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, donde uno debe estar dispuesto a renunciar a los propios derechos para no favorecer un obstáculo al anuncio del Evangelio. San Pablo sabe que como apóstol, como misionero de Cristo, como evangelizador, puede tener acceso a ciertos privilegios,
a ciertos derechos, pero él voluntariamente renuncia a ese tipo de derechos y de privilegios. No se pelea con los demás, reconoce que los demás pueden emplear esos derechos que tienen, pero él y Bernabé dicen: nosotros hemos renunciado a cobrar, hemos renunciado a llevar una esposa que nos acompañe, hemos renunciado a tantas cosas porque no queremos poner un obstáculo al Evangelio. San Pablo también para nosotros es un modelo porque asume la pobreza evangélica. Él no quiere ser una carga económica para las comunidades. Él quiere afrontar el tema económico trabajando con sus propias manos, como tejedor de tiendas. Y entonces solamente de la comunidad de Filipo acepta algún donativo, porque es una comunidad muy cercana a él. Estos rasgos el padre Amatuli los tenía muy presentes como un modelo para nosotros. El padre Amatuli también veía en la personalidad de San Pablo las pruebas o las huellas que caracterizan a un apóstol. San Pablo se entrena como un atleta para anunciar el Evangelio. Noches sin dormir, días sin comer, enfrentando la persecución, enfrentando la cárcel, pero nunca pierde la alegría, nunca pierde el entusiasmo por el Evangelio. Entonces estos rasgos creo que para el apóstol de la palabra son esenciales. Muy bien, así es que ya escucharon, queridos hermanos, apóstoles de la palabra, estas palabras muy interesantes del Padre Jorge. Luego, Padre Jorge, por último, ¿cuáles son los ejemplos de San Pablo para nosotros los misioneros del siglo XXI? ¿Qué mensaje podríamos sacar de todo esto, hoy que celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo? Yo creo que el apóstol San Pablo es un modelo para nosotros en aprovechar los medios de comunicación que él tenía a su alcance. Él, por ejemplo, innovó en el género epistolar. Él aprovechó la importancia de las cartas, de las epístolas, para exponer su pensamiento, para aclarar dudas, para dar instrucciones de tipo pastoral, ¿no? Él hace de la carta, de la correspondencia, de la epístola, un medio de comunicación muy eficaz. Creo que en este sentido San Pablo busca mantener un contacto cercano con las diferentes comunidades. San Pablo tiene colaboradores muy cercanos, muy cercanos a él, como Silvano, como Marcos, como Lucas, que colaboran con él estrechamente, que son portadores de estas cartas. Silvano nos dice cómo él colabora casi al final de algunas cartas paulinas, nos dice cómo Silvano pues colabora estrechamente con San Pablo redactando estas hermosas cartas, ¿no? Si San Pablo viviera ahora, pues utilizaría estos medios de comunicación, ¿no? Diríamos ahora el Zoom, el Skype, ¿no? El WhatsApp, la internet en general, los medios de comunicación. Sería un comunicólogo.